¿Qué tal? A ver, vamos a comenzar. Entonces, dentro del curso de Ingeniería de Tránsito, ¿qué cosa es lo que se ve en este tema de esta sesión? Control semafórico en una intersección urbana, ¿no? Ejemplos de intersecciones urbanas, un montón, ¿no? De la avenida Tacna, por ejemplo. Esto no identifico bien, me parece que es Lima Norte. De la avenida Bancay, miren el ancho de la cebra, ¿no? Las dimensiones que tiene. No hay una dimensión ideal, única, estandarizada, no hay, ¿no? A veces el flujo peatonal también sirve para proponer un dimensionamiento, ¿no? Del ancho de la cebra, ¿no? Sobre todo en zonas así altamente concurridas por el modo viaje a pie, ¿no? Bastante peatón. Bicicletas también influyen en lo que es el tránsito urbano. Y observen que estos no son exactamente pues, deportistas o usando la bicicleta como modo de recreación, ¿no? Bien con corbata, con ropa de vestir, están yendo probablemente al trabajo, ¿no? Un día laboral, ya no es con fines recreativos esto, ¿no? Entonces se ha cuadruplicado el flujo vehicular de bicicletas en los últimos años. En ciudades de la selva es común esto, ¿no? Harta moto, harto mototaxi, ¿no? Pucallpa, Iquitos. De repente las vías se han diseñado con un ancho estándar para carros, ¿no? 12 pies, 3.6 metros, pero lo que más pasa son motos y mototaxis. Entonces el tiempo de verde del semáforo seguro dura menos porque donde caben, no sé, 3 carriles, 6 carros, de repente hay 5 mototaxis o 6 motos esperando que dé el verde, ¿no? Y rapidito evacúa. Entonces ahí los ciclos semafóricos de repente son más cortos, ¿no? El tiempo verde necesario es más corto, menos duración, más ciclos por hora. Entonces vamos a ver algunas definiciones que son convenientes tener en cuenta: qué cosas es zona de conflicto, a qué llamamos accesos, qué cosas son movimientos y qué son carriles. Entonces, en un cruce convencional generalmente pues se toma en cuenta una intersección en forma de X o aspa, dos vías que se superponen formando exactamente eso, ¿no? Una X o una cruz. Bueno, no necesariamente forman 90 grados, ¿no? Otra, otra intersección muy típica es la T, que a veces no es una T exactamente, una Y podría ser también, ¿no? Con 3 ramales. No necesariamente hay acceso desde todos los ramales de la T o de la cruz. Va a depender de la cantidad de sentidos en cada vía que forman esa intersección. Por ejemplo, una cruz con dos vías de un solo sentido tiene solo dos accesos. Una cruz eh, o aspa con vías de doble sentido tendría 4 accesos, ¿no? Porque vienen de los dos lados de cada vía. Y si es con una vía con doble sentido y la otra con uno solo, ya serían 3 accesos, ¿no? Lo mismo en una T, ¿no? Ahí pueden variar de 1 a 3 accesos. Y también observen que hay una cebra, ¿no? El crucero peatonal, o sea, también va a haber interferencia al peatón, no solo ver la manera de reducir los conflictos potenciales, choques entre vehículos, sino también cuando el peatón está pasando puede ser atropellado por los flujos vehiculares. Los flujos vehiculares no son solo carros, ¿no? Hay flota mixta, un convoy mixto donde hay autobús, camión, todos los tipos de vehículos, modalidades de camiones, modalidades de vehículos de transporte público en general, ¿no? Porque no solamente hay ómnibus, hay combis, hay minivans, y hay motos, mototaxis, ya depende mucho de la distinta variedad de vehículos que se usan en cada zona de la ciudad. En cada ciudad es distinto y en cada país también varía. Entonces es muy diverso, ¿no? A veces las bicicletas también participan y pueden ir por vías exclusivas. Esto que está en rojo es el cuadrilátero que se conoce como la zona de conflicto. Bueno, cuadrilátero en este caso porque tiene 4 lados, pero si fuera una intersección de 6 esquinas, probablemente sea un hexágono, un heptágono, depende pues cómo sea el cruce, ¿no? Cruces poco convencionales son de 5 esquinas, 6 esquinas o más.
y lo más convencional es una cruz o aspa, una T. Entonces esa zona de conflicto es donde confluyen las trayectorias de los vehículos que van a atravesar la calle, las que van a atravesar el punto de intersección. Entonces en algún momento, si eso se da en simultáneo, puede haber choque. ¿Dónde se da eso? Dentro de ese cuadrilátero rojo, dentro de lo que está delimitado por esa línea roja, ¿no? Y con los que cruzan a pie por la cebra, la faja peatonal, pueden ser atropellados por los flujos vehiculares que atraviesan esa cebra peatonal, ¿no? Si esto se da en simultáneo cuando están pasando los peatones y los vehículos, ¿no? Otro tipo de conflicto entre vehículo y peatón, y ya no solo entre vehículo y vehículo. Acuérdense que vehículos también incluye vehículos no motorizados, ¿no? Hay unos que hablan de bicicleta como si no fuera vehículo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, también son vehículos. ¿A qué llamamos accesos? Trechos de la vía que convergen hacia la zona, hacia la intersección, son denominados accesos, o sea, los que mandan flujo vehicular a la zona de conflicto. Esos son accesos. Ahora los accesos, dependiendo de qué tan ancho sea, va a tener una cantidad de carriles, ¿no? Porque los flujos vehiculares no vienen pues en desorden, ¿no? Hay rayas pintadas que separan espacios limitados de circulación, que sugieren también qué movimientos se pueden dar en cada uno de esos carriles. Ok, pero en general, desde cada acceso hay un flujo que va hacia la zona de conflicto. Esos trechos de vía que convergen a la zona de conflicto son los accesos. Entonces, por ejemplo, siguiendo con la misma configuración de intersección en aspa o cruz, movimientos 1 y 2 son accesos. De los accesos 1 y 2 que vienen del oeste y sur. Movimientos vehiculares cuando la intersección sigue siendo en aspa, pero ahora es un cruce de dos vías de doble sentido. Entonces en el eje vertical ahora tienes flujo vehicular del norte y del sur, en el otro, en el horizontal, hay del este y del oeste. 4 movimientos, ¿no? Entonces hay volúmenes de vehículos que vienen de los 4 accesos, ¿no? Más accesos cuanto más sentidos tengan las vías que forman la cruz o la intersección en general, si fuera T o 5 esquinas. ¿Okay? Este es un caso en el que también están los peatones. Ahora vamos a ver qué movimientos se podrían dar. Supongamos que la vía vertical es de un solo sentido. Entonces puedes girar a la derecha, movimiento 2, y de frente, movimiento 1. En cambio, en el oeste puedes ir de frente, girar a la izquierda, y a su vez hay una línea roja que representa el movimiento de los que van en bicicleta. La línea azul atraviesa la cebra o crucero peatonal, sería el flujo peatonal. Observen que el flujo peatonal es en ambos sentidos, ¿no? Entonces se toma el total, los que van de un lado para el otro en ambos sentidos. Entonces si 100 peatones cruzan de sur a norte y 50 de norte a sur, en total ¿cuántos peatones pasan por acá? 150. Esos 150 del total podrían ser atropellados por el flujo vehicular que viene del oeste. Los movimientos 3 y 4 podrían atropellarlos. Los ciclistas del movimiento MC1 también podrían atropellarlos si se diera en simultáneo el paso. Acá esta línea significa detenido, ¿no? Con una raya transversal. En cambio con la punta de flecha es el flujo que está activado. Están pasando, ¿no? Acá están con derecho de paso, están pasando. Y los que están cerrados con esta transversal están detenidos. Entonces acá están en verde, se podría decir, el 1 y el 2, 3 y 4 detenidos, el MC1 detenido. Los peatones pasan. ¿Por qué? Porque se da en simultáneo con los que van en paralelo en vehículos. ¿Okay? En cambio aquí ya se cambió. Ahora están detenidos los peatones y el flujo vehicular en el sur. No pasan. Y los otros están con verde. Entonces movimientos 3 y 4 vehiculares pasan. Ciclistas también pasan. Para evitar justo los conflictos, ¿no? Que no sean atropellados los peatones acá y que no haya choque con los movimientos vehiculares que venían del sur. Entonces, en este caso son vías de un solo sentido, ¿no? Están girando acá solo a la izquierda de frente, no pueden girar a la derecha porque este era de un solo sentido. Entonces, ahí podemos identificar movimientos que son conflictuantes o generan conflicto.
si se diera en simultáneo su paso. Movimientos convergentes cuando van hacia el mismo destino, vienen de distintos accesos pero se juntan en el destino. Y divergentes salen del mismo origen, del mismo acceso, pero terminan en otro destino. Ok, por ejemplo acá 1 y 2 son divergentes, 3 y 4 son divergentes. Convergentes serían 1 y 4, convergentes serían 2 y 3. Conflictuantes serían, por ejemplo, el 1 con el 3, el 1 con el 4 también, el 2 sería conflictuante con el... ¿Con cuál sería conflictuante el 2? Con el 3, ¿no? Y el peatonal también, ¿no? Bien, el peatonal 1 conflictuante con los que vienen del oeste, con el 3 y con el 4. Convergentes los que van al mismo destino, el 1 con el 4, el 2 con el 3. Divergentes los que se bifurcan, ¿no? El 1 y el 2, el 3 y el 4. Ok, eso no hay mucho misterio, fácil de captar. Ahora, en lo que es control semafórico, entonces ese derecho de paso, esa alternancia, ¿quién la va a regir? El semáforo. Va a controlar, ¿no? Va a decir quiénes pasan ahora, quiénes se detienen y después cómo se alterna, cómo es la transición para esa alternancia. Entonces los semáforos tienen lo que se conocen como etapas o intervalos de tiempo y fases, qué movimientos en simultáneo se pueden dar con la misma secuencia de cambios de derecho de paso, ¿no? Vamos a ver los colores que significan, pues, los que representan quién debe pasar, quién debe esperar y quién ya está en una transición en la que se está por acabar el derecho de paso, ¿no? Que es ámbar, que es todo rojo, que es tiempo de verde, que es entre verdes. Entonces hay una secuencia de colores en un semáforo. Normalmente se da una transición del verde para el rojo, ¿no? Cuando se te acaba el derecho de paso hay una advertencia con el ámbar, el amarillo. Después ya viene el rojo. Del rojo para el verde ya no necesita esa advertencia, ¿no? Simplemente cambia de frente, sin ámbar. Verde, ámbar, rojo, o ámbar o amarillo, ¿no? Y luego se repite, por eso es un ciclo. Esto es una repetición cíclica, ¿no? Después el rojo cambia a verde, estás avanzando, se te acaba, te avisa el ámbar y luego comienza el rojo. Y se repite la secuencia, ¿no? Verde, ámbar, rojo. Entonces, esta secuencia aplicada a una o más corriente de tráfico, movimientos, se denomina fase. Entonces cada secuencia diferente es una fase, ¿no? Por ejemplo, tienes un verde de 15 segundos, ámbar de 3 segundos y rojo de 40. Eso sería una secuencia, una fase. Y otra que tiene distinta composición de reparto de tiempos sería otra fase. Si hay dos iguales, idénticas, en sus intervalos que componen el total del ciclo, entonces esos dos están en la misma fase, ¿no? Entonces eso va a determinar porque esas dos secuencias pueden darse en simultáneo, por lo tanto hay aparentemente menos fases. El tiempo total para la secuencia completa de señalización en la intersección es el ciclo. Entonces el ciclo es único en la intersección. No interesa desde qué acceso cronometres, debe durar lo mismo de cualquiera de los 2, 3 o 4 accesos, si tú estás en una cruz o en un aspa. Uno de los varios periodos de tiempo dentro del ciclo es lo que se conoce como etapa, estado, estagio, estalle. ¿No? En diversos idiomas tienen un nombre parecido, hay que entender bien, sobre todo evitar confundir lo que es etapa y fase, ¿no? A veces los semáforos tienen la misma cantidad de fases y la misma cantidad de etapas, por eso muchos se confunden estos dos términos. Ya vamos a tratar de que eso no ocurra. Entonces, durante este periodo, la etapa, las indicaciones luminosas de cruce como un todo no cambian de aspecto y una o más corrientes de tráfico y o peatones tiene derecho de paso. Ahora, el tiempo transcurrido entre el fin del verde y una fase, ¿no? La que ya está por terminar su derecho de paso,
y el inicio de otra fase que lo está ganando, que va a comenzar, se conoce como periodo entre verdes, ¿no? Tiempo entre verdes, intergreen en los libros que están en inglés. Entonces esto usualmente es igual al tiempo que dura el ámbar o amarillo, y en algunos casos se añade unos segundos de yapa que se conoce como el tiempo todo rojo, ¿ya? Todo rojo porque todos los grupos en movimiento están en rojo, en simultáneo están en rojo como un inmóvil. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tiempo de duración del todo rojo es como una especie de adicional para que se desate el nudo que se ha formado en la intersección, sobre todo en horas pico, ¿no? En horas punta pues se arman unos nudos tremendos. Entonces, de modo que cuando abre el verde para el que le toca ya la secuencia con derecho paso, encuentre la cancha despejada en la medida de lo posible, ¿no? La zona de conflicto ya liberada para que pase tranquilo, y ya está en verde, ya debería pasar sin obstáculos. Eso muchas veces no se observa, pues en horas pico, sobre todo en horas en ciudades muy con muy grande tasa de motorización y gran tamaño de población, ¿no? Y consecuentemente con gran tamaño de parque automotor, ¿no? Entonces esas horas pico a veces pues no son solo 60 minutos, dura más. Ya la hora pico no es solo 60 minutos consecutivos, puede durar 120 o más. Ocurre pues que a veces los viajes en bicicleta son más rápidos en las horas pico, ¿no? Eso se ha verificado. Cada vez se va a una velocidad menor en promedio, yendo en carro. Entonces, ese tiempo todo rojo es utilizado para garantizar una mayor seguridad en el despeje de los vehículos en el cruce, ¿no? Para liberar la zona de conflicto. Y o, ¿no? Crear tiempo especial para que crucen los peatones. Entonces, los peatones a veces no llegan a atravesar de un lado al otro de la calle. Cuando hay vías de doble sentido y hay una mediana, como un refugio, una isla de protección para el peatón al medio, bueno, no importa, no es tan urgente. Están protegidos ahí y en el siguiente ciclo, en el siguiente verde ya cruzan, terminan de pasar hasta el otro lado de la calle. El problema es cuando esa mediana pues es solo una raya pintada, ¿no? Hay calles más angostas donde la geometría pues no permite que haya medianas. Entonces el peatón tiene que cruzar de un lado hasta el otro de la calle. Y el verde para eso va a estar en función de a qué velocidad caminan. Generalmente el verde del peatón está también acoplado al verde del vehículo que va en paralelo, ¿no? Entonces si tiene un verde suficiente pues el peatón no va a tener que correr, salvo que sea el último pelotón pues, de peatones que se arriesga a pasar corriendo, ¿no? Okay. Esto sería la secuencia convencional para un cruce de una intersección típica, pues en cruz o en T, pero con solo dos fases y dos etapas, ¿no? Las fases en las horizontales acá, y las etapas serían las secuencias de hecho y paso que se alterna con la otra fase, con los vehículos que vienen del otro flujo vehicular que está en la otra fase. Entonces, este es un caso de dos fases y dos etapas. Verde, ámbar, rojo, y abajo rojo, verde, ámbar. Ahí observen que está acá una yapa, un TR1, TR2, del todo rojo 1, todo rojo 2, que es unos segundos adicionales que se sugiere que se añadan después del ámbar, ¿no? Es opcional, pero se sugiere como para reforzar la seguridad, ¿no? ¿Para qué? Para que los peatones lleguen a cruzar el otro lado de la calle y para que se despeje la zona de conflicto. Si no hubiera, porque es opcional, el entreverde solo sería lo que dure el ámbar, la luz amarilla. Entonces que tiene verde, entreverde, y el rojo que falta es por complementariedad, no se calcula, simplemente es lo que sobra. Ya sé cuánto dura el ciclo, si calculó el ámbar, el todo rojo, sí, y el verde también. Entonces por diferencia lo que sobra es el rojo adicional, más lo que dura el todo rojo sería la duración del rojo de cada fase. Ok, y el entreverde, si no hay todo rojo, sería igual a lo que dura el ámbar. El entreverde total es la suma de los entreverdes que hay en el semáforo de esa intersección, ¿no? En este caso habrían dos.
la transición de la fase 1 a la 2 y de la 2 a la 1, porque esto después se repite, es cíclico. Se acabó el verde de la fase 2, ahora de nuevo se repite esto. Es como dibujar esto mismo acá de nuevo. Y así seguido hasta que acabe, ¿no? Entonces, el número de fases en una intersección depende básicamente del número de accesos. Cuanto más accesos, probablemente haya más fases. A su vez, también se ve influenciado por los volúmenes de los giros. Cuanto mayor cantidad de vehículos hace el giro a la izquierda, sobre todo giro a la izquierda, probablemente haya más requerimiento de una cantidad de fases mayor. ¿Por qué? Porque el giro a la izquierda va a tener conflicto con el que viene de frente en sentido contrario. Eso cuando hay vías de doble sentido. Entonces, ese conflicto, a veces, cuando es muy voluminoso el giro, entonces lo más probable es que se sugiera una tercera fase. Y si esto se da en la otra vía, también una cuarta fase probablemente. El caso más típico, dos fases. Hay ejemplos en los que hay hasta 6 fases, ¿no? Y a veces esas 6 fases todavía no has tomado en cuenta al peatón, de repente una séptima es necesaria. ¿Ok? Entonces siempre hay que ver que esto depende de la cantidad de accesos y de los volúmenes, sobre todo de los giros, y de los conflictos entre los movimientos. ¿Qué movimientos se pueden dar en simultáneo? Hay que tratar de juntarlos en el menor número de fases posible. En la mayoría de los cruces el número de fases es 2, pero ese número a veces está todavía soportando situaciones de simultaneidad de movimientos en conflicto, ¿no? Sobre todo cuando son con poco volumen algunos movimientos. Entonces no amerita pues añadir más fases para poco volumen que hacen movimientos en conflicto. Cuando hay un volumen bastante elevado del giro a la izquierda, ahí tal vez sí amerita. Es necesario a veces acomodarlo en una fase particular que podría tener su tiempo de verde anterior. Entonces aquí ya amerita una fase adicional, entonces hay que ver dónde la pongo. De repente se da un traslapiz, ¿no? Comienza en el verde el que va a girar a la izquierda con el que va de frente, pero se le va a acabar antes el verde al que gira a la izquierda, porque probablemente sea menos volumen, menos cantidad de vehículos haciendo el giro a la izquierda que los que van de frente. Entonces, ¿qué hago? Los pongo con un verde menor, pero al inicio o al final, ¿dónde coinciden? Entonces depende cómo hago. Si es al inicio sería verde anterior, y si es al final es verde posterior, o sea, es o avanzado o atrasado. Entonces ese tiempo de verde del movimiento directo o de frente hay que ver que ese es el que tendría conflicto con el que va a girar, ¿no? Es el opuesto conflictuante. ¿Okay? Acá más fácil de verlo en un gráfico. Mire, del oeste vienen dos movimientos. El que va de frente, el MB1, el que gira a la izquierda, el MB3. Del sentido contrario, porque esta es una vía de doble sentido, viene el movimiento 2. Ahora el 1 no tiene conflicto con el 2, pero el 3 sí. Al girar a la izquierda se encuentra con el 3 que va de frente, incluso con el que voltea a la derecha acá. Entonces va a haber conflicto del 3 con los que vienen del opuesto del este. Entonces no pueden darse en simultáneo. Si es que son muy voluminosos, tendríamos que generar una fase adicional para este giro. Y ahora esa fase es cómo sería la secuencia. Primero libero el paso para el 1 y el 3, y el 2 está detenido como sugiere esta figura porque está con cabeza de flecha acá y acá. Y después recién cierro el paso del 3 y libero el paso del 2, como viene acá. Ok, ahora cortamos el paso del 3 y liberamos el paso del 2. Esa es una secuencia, ¿no? Primero el 1 con el 3 se abren en simultáneo, pero como el 3 probablemente sea menos voluminoso que el 1, se le acaba el verde antes, y cuando se le acaba este antes, libero el paso del 2, y este sigue teniendo verde, o sea, el verde del 1 es el más prolongado, ¿no? Entonces tenemos esa forma de secuencia. Y la otra sería que el 1 no comienza en simultáneo con el 3, sino el 1 con el 2. Por ejemplo ahí, abro verde para el 1 y para el 2. Y el 3 no, está esperando. Okay, en algún momento el 1 sigue estando en verde, pero cortamos al 2 y liberamos el paso al 3. Ahí.
Ok, acabo de pasar lo que venía por el 2, se cierra, el 1 sigue en verde y ahora pasa el 3 porque ya no hay conflicto con el 2 porque ya se detuvo. Entonces, hay dos formas de poner el orden. Primero el 2 antes que el 3, como está ahorita, o si no el 3 antes que el 2. Si pasa el 3 antes, ese es el avanzado. Y si está como ahorita está esta figura, es el atrasado, ¿no? Verde avanzado, verde atrasado. Ese es. El orden muchas veces influye en el desempeño del cruce, ¿no? Hay ciertos factores, que sea con números, nos podemos dar cuenta analizando un caso real con más datos. Acá solamente estamos viendo en forma cualitativa, ¿no? Sin números, solo posibilidades según cómo se ordene, ¿no? Entonces, en algunos casos, cruces con muchos accesos pueden necesitar muchas etapas. Sin embargo, en la práctica, el número de etapas suele no ser mayor que 3, ¿no? Ya vimos que lo convencional es 2, pero soportando todavía movimientos en conflicto. Entonces, cuando hay mucho giro, probablemente aparece la necesidad de una tercera etapa. Ahora, en términos de duración, el tiempo de verde de una fase por lo general nunca es menos que 15 segundos, ¿no? Menos que 15 es poco frecuente. La mayoría de las veces está en función del tiempo mínimo de travesía segura de los peatones. Claro, si tú ves que 15 segundos alcanza para que el peatón pase de un lado al otro de la calle y le alcanza los carros que pasan al volumen de vehículos que quiere pasar, puede ser, ¿no? Pero por lo general es un número a partir de 15, ¿no? 15 más. ¿Ok? ¿Qué otros criterios hay que tomar en cuenta? Por ejemplo, el número de etapas debe ser el menor posible, a fin de reducir al mínimo el tiempo perdido en cada ciclo, principalmente debido al tiempo de entrever, ¿no? Porque cada etapa implica una transición de derecho de paso a cederlo a otro flujo, a otro convoy, a otro grupo de vehículos. Entonces, cuantas más transiciones haya, va a haber más tiempo perdido, vas a estar más veces en rojo que en verde, más etapas en rojo que en verde, entonces es poco tiempo que aprovechas. ¿Y eso cómo se mide? Con el tiempo total entre verdes. El número de movimientos no conflictuantes que ocurren en cada etapa debe ser el máximo posible, ¿no? Tratar de meter en cada etapa la mayor cantidad de movimientos que se pueden darse en simultáneo sin generar conflicto, ¿no? Entonces eso también te va a ayudar a programar bien de modo que la cantidad de etapas sea la menor posible mientras se pueda evitar conflicto. Cuando hay más de 2 etapas en un ciclo, debe analizarse el orden, ¿no? Entonces, cuando hay más de 2, el orden también afecta en el desempeño. Puede ser que tienes tres etapas y tú tienes que ver cuál es la que más convenga, ABC o ACB. Y si son 4, van a haber más variantes, ACBD, ABCD, ADBC, ADCB, y tienes que analizar todas. ¿Cómo se mide eso? Hay parámetros, ¿no? Las demoras, el grado de saturación, el nivel de servicio, eso se va a ver más adelante. Y también hay que ver no solo pues el rendimiento en cuanto a esos parámetros numéricos de desempeño, sino también el tema de seguridad, ¿no? Sobre todo con los peatones. Un cruce convencional, un ejemplo, miren, intersección en cruz, 2 vías de doble sentido y donde se ven los 3 movimientos posibles desde cada acceso, ¿no? Como son vías de doble sentido, en el eje vertical vienen vehículos del sur, del norte, en la horizontal del oeste, del este, giro izquierda, giro derecha, de frente, en los 3 accesos. Observen que uno es calle y el otro es avenida. Entonces, si se tratara pues de diferenciar cuál tendría prioridad, cuál tendría probablemente mayor duración de tiempo de verde, sería la que es avenida, por tema de jerarquía, ¿no? Es probable que por ahí pasen más vehículos que por el otro. De repente acá hay más carriles por acceso. Acá hay 4 carriles, acá hay 3 o 2. ¿No? O de repente por acá hay más camión, más buses. Por acá no pasa transporte público. De repente la salida de una zona residencial, qué sé yo. Pero por algo se ha catalogado así que esta es una avenida y esta es una calle. En un cruce convencional así, observen que también no hemos tomado en cuenta la posibilidad de giros en U, ¿no? Generalmente en un cruce con semáforo no debería haber giro en U. Es antitécnico, ¿no? Porque lo que el semáforo busca es que esto se aligere.
Si yo permito que acá den vuelta en U, no lo va a aligerar, lo va a entorpecer más, ¿no? Porque va a haber un carril que están esperando a ver que el señor que está ahí adelante haga su maniobra. Y después cuando dé la vuelta acá, va a estorbar a los que vienen de frente del sentido contrario. Va a haber doble obstáculo. Entonces, ¿quieres hacer giro en U o que anda más allá, 2 cuadras más allá no hay semáforo? Por ahí ya lo haces, por ahí ya se diluye el efecto de ese entorpecimiento del tráfico. Y si a las 2 cuadras hay un semáforo, ya, entonces hay que ver otra opción, pues. Tú quieres ir para acá, de sur a norte, por ejemplo. Volteas antes a la derecha, das la vuelta por acá y acá giras a la izquierda y listo, ya estás yendo al norte. Querías ir al norte, ya es una salida. Otra, te vas de largo, das la vuelta a la manzana acá, como un trébol, sales por el este y acá giras a la izquierda. ¿Estás yendo al norte? Sí, resuelto. Entonces, de repente puedes dar la vuelta en U, era un capricho, ¿no? Entonces, si quiere realmente ir a la izquierda, va a tener que aceptar una de las alternativas que se le da. Pero lo que interesa, pues, es que esto sea más fluido en este cruce, ¿no? Ok. Entonces, se le da alternativas y se prohíbe el giro a la izquierda. Entonces, si en el escenario actual encontraron con conteos que alguien hacía giro a la izquierda, pues a ese señor le hace decir, mira, ahora vas a hacer esta maniobra o esta otra. Y listo. No se le prohíbe, nomás se le da una opción, una alternativa, ¿no? A ver si la toma. Entonces ya se evita problemas en el cruce, no se reducen los obstáculos, ¿no? Innecesarios a veces. Ok, entonces ¿qué pasa si en este cruce de dos vías de doble sentido no hubiera semáforo, se malogró, hubo apagón, o no hay semáforo porque todavía nadie analizó si ameritaba o no poner semáforo ahí? No, recuerden pues que en Lima cuántas intersecciones hay, no sé, 100.000, y solamente hay 1.300 cruces semaforizados, ¿no? Entonces no puede haber pues en todas las esquinas, no hay ciertos requisitos que verificar, porque si no pondríamos semáforo en todas las esquinas y ahí sí, si se desregula eso, si ya no está todo sincronizado, uno no va a llegar nunca a tiempo a ningún lado, ¿no? Sería un caos total. Entonces supongamos pues que en este cruce en Aspa, si no hay semáforo, hay puntos de conflicto, pues todos asumen que tienen derecho de paso, se meten en simultáneo a la zona de intersección, a la zona de conflicto, y van a ver estas intersecciones en sus trayectorias, ¿no? Los dos giros y el que va de frente de los 4 accesos, va a haber un montón de puntos de intersección de sus trayectorias. Eso que va a ocasionar pues potenciales choques. Pues cuando uno pone un semáforo, esto lo parte, pues establece un orden de derecho de paso en 2 fases, 3 fases, o lo que sea conveniente, va a reducir los puntos de conflicto que hay acá. Lo ideal es pasarlo de lo que hay ahí, supongamos que hay 32 a 0. Si no se puede, en 2 fases de repente lo pasas a 8 y 8, 16, ya está en la mitad. Menos riesgo de choque, menos accidentes, más conveniente para la seguridad y también para la fluidez del tráfico. Entonces, hay que ver eso. El objetivo es que sea más fluido, pero también buscando la seguridad. Los dos objetivos son en conflicto también, ¿no? Hay que tener en cuenta que no va a haber una solución que satisfaga las dos cosas. Es como una frazada corta, pues si jalas para taparte el pescuezo, se te desabrigan los pies, y si te tapas los pies, se te desabriga el pescuezo. Entonces hay que ver una intermedia. Entonces observen un cruce en el que hemos estado viendo vías de doble sentido en una fase, en una etapa, ¿no? Le digo que no confundan fase con etapa, estoy confundiendo. Miren, en una etapa pasan norte y sur en simultáneo, detenidos este y oeste. Y en la otra, norte y sur detenidos y pasan en simultáneo oeste y este. ¿Siguen habiendo conflictos? Sí. Este giro 3 se encuentra con el 4 que va de frente en sentido contrario. Este 6 lo mismo. Giro a la izquierda, de frente, sentido opuesto, el 1. Chocan. El 6 con el 2 también convergen hacia el oeste. Pueden chocar. Tienen trayectorias con puntos de intersección, ¿no? Entonces van a haber todavía puntos de conflicto con esta división solo en 2 etapas, ¿sí? Pero van a ser menos que si no hubiera un semáforo y pasaran todos a la vez.
Entonces, ¿cuándo amerita que haya más etapas? De repente, pues, si esto es 6, no representan 10 carros, sino 1000 carros. Entonces, ¿sabes qué? Acá hay mucho giro a la izquierda y no pueden pasar porque esto también es fluido. Entonces, ahí conviene, pues, añadirle una etapa más para que estos pasen tranquilos. Si no, acá se va a acumular una colaza que no va a acabar nunca. ¿Ok? Entonces, esto es un diagrama de etapas. Que movimientos se dan en simultáneo en cada intervalo de tiempo. En el diagrama de etapas se puede observar, ahí está representada esquemáticamente la secuencia de movimientos permitidos y cuáles están detenidos o prohibidos para pasar en cada intervalo de ciclo, ¿no? Los que están con una raya transversal en la punta en vez de cabeza y flecha, esos están detenidos o prohibidos, no pasan en ese instante, en ese intervalo. Entonces ahí habían 12 movimientos, ¿no? ¿Se acuerdan que eran dos vías de doble sentido, 3 movimientos posibles de cada gesto, en total 12 movimientos posibles? Entonces lo hemos dividido en dos etapas, van a haber dos grupos focales, uno para cada etapa. ¿Qué cosa es un grupo focal? Un semáforo con una secuencia. Entonces en este caso lo hemos dividido en dos. Van a continuar habiendo conflictos, movimientos en simultáneo con probable conflicto, sí. Para esta configuración, sí. Pueden darse otras con menos puntos de conflicto, sí. Pero ya van hacia lo que queríamos evitar, ¿no? Que el ciclo va a ser más prolongado, van a haber más tiempo entre verdes, entonces va a durar más el ciclo, va a haber más tiempo perdido, ¿no? Entonces a veces uno le da prioridad a la seguridad, pero descuida el tiempo de reducción el objetivo de reducción del tiempo de viaje, ¿no? Descuidas otro. Entonces, tus dos objetivos a veces no se puede satisfacer a la vez. Tienes que priorizar uno u otro o encontrar una solución intermedia, una de compromiso, ¿no? Que no descuide demasiado a uno de los dos objetivos. ¿Listo? Entonces, ese ejemplo, su representación en un diagrama de tiempo sería así. Fases 1 y 2, quienes pasan en la fase 1 en la 2, los del eje horizontal, los del eje vertical, verde, ámbar, rojo, la secuencia. Entonces, esto, si ustedes trazan con una regla encima de esto, tapando de izquierda a derecha, ven, acá no cambia nada el verde, no cambia nada, y acá en simultáneo no cambia nada, esto sigue rojo, hasta que hay un cambio aquí, ajá, cambia de verde a amarillo, aquí sigue rojo, pero ya ese cambio indica que ya pasó a otra etapa. En la etapa 2, aquí ya no está en verde, está en ámbar. Acá sigue en rojo, pero como cambió acá, ya es un cambio. Luego acá en el instante 33, el segundo 33, otro cambio. Pasó de ámbar a rojo y acá de rojo a verde. En simultáneo cambio acá y acá. Entonces, esta es la tercera etapa. Sigue pasando ahí una regla, supongamos, que tapa a las dos columnas acá de color. Y hay otro cambio acá en el instante 57. Acá no cambia, pero acá sí, de verde a ámbar. Entonces comienza una cuarta etapa. Y acá de nuevo, como esto es cíclico, cambiaré de rojo a verde y acá de ámbar a rojo. Entonces, hay otro cambio, acá acaba la cuarta etapa. Entonces, en total hay dos fases, 4 etapas. Ahora, muchas veces esto de 4 etapas se ha simplificado por convención a que se vuelva solo 2. ¿No? Dice, mira, en realidad el que no atraviesa aquí se detiene, ya se le acabó el verde, pero el que ya entró a la zona de conflicto y tiene que evacuar por el otro lado, tiene que salir al otro lado de la calle, puede pasar, puede seguir circulando mientras no se acabe el ámbar, ¿no? Entonces este ámbar a veces funciona como prolongación del verde para los que ya entraron a la zona de conflicto, no es para que entren más carros a la zona de conflicto, sino para que los que ya entraron salgan, ¿no? No es un convite para que sigan pasando, ¿no? Es para los que ya están adentro, salgan, ¿no? Es como el banco, ¿no? Cierra a las 6 en punto. Los que están adentro serán atendidos hasta que se termine. Si salen a las 6:30, a las 6:30 salen. 6:15, pero ya no es que porque adentro hay gente yo sigo entrando para que me atiendan a mí también, ¿no? A las 6 cerraron acá, listo, no entra nadie más. Y los que ya están adentro serán atendidos.
iguales acá, ¿no? Que ya lo agarró el ámbar, el cambio de verde para ámbar dentro de la zona de conflicto, va a tener que esperar hasta que salga. Ya, entonces por eso muchas veces el ámbar se asume como prolongación del verde, y eso va a hacer que esto, que por convención son 4 etapas y 2 fases, se vuelva 2 etapas y 2 fases. Ahorita vamos a verlo de nuevo en el gráfico. Entonces, este diagrama de tiempos, ¿qué hace? Asocia los instantes de cambio de las etapas con la secuencia de colores y la duración de las fases. Aplicándose la definición de etapa, se percibe que existen 4 intervalos en que una dada situación semafórica permanece inalterada, ¿no? Entonces, como cuando hemos barrido de izquierda a derecha ese gráfico, en alguna de las 2 columnas horizontales ha habido cambios, sí, hasta 4 vimos, por eso hay 4 intervalos que son las 4 etapas. Pero ahorita vamos a ver lo que la convención dice, que esas 4 muchas veces se toman como 2 etapas. Entonces, por ejemplo, en la etapa 1, los focos del grupo 1, ¿no? Tus semáforos para todos los movimientos que van a seguir lo que les muestre ese semáforo, va a indicar luz verde, mientras que en los del otro grupo están en rojo. Y luego en las etapas 2 y 4, ahí se produce el entreverde, ¿no? Cambio de verde para ámbar, el entreverde. Tiempo de amarillo más todo rojo sería, si es que hubiera, ¿no? Acuérdense que este es opcional. Entonces ahí, la mayoría de las veces, estos tiempos de amarillo o de entreverde no son considerados efectivamente como etapas. Entonces se asume como anexado al verde. Entonces, por lo tanto, pues de 4 etapas se puede pasar a 2, ¿no? Por convención, ¿no? Se asume que el ámbar sigue siendo verde, entonces el otro sigue en rojo, entonces no había mucho cambio. Entonces así, por lo tanto, es bastante común clasificar la intersección de este ejemplo como un cruce de 2 fases y 2 etapas, ya no de 2 fases y 4 etapas, ¿no? Entonces esto que estaba así, 2 fases, este es para los del sur-norte, este para los de este-oeste. Estos ámbar se asume que son parte del verde, entonces en vez de que esté así en 4 etapas, 1, 2, 3, 4, estas 2 etapas de los ámbar se asumen como si fueran parte del verde, así. Entonces ya no hay 4 etapas acá, sino solo 2. Por lo tanto, este semáforo se podría decir que para este ejemplo es uno con 2 fases y 2 etapas, ¿no? Y las duraciones ya se han puesto pues como un ejemplo, ¿no? De algún lado salen estos números. Cuando tengamos datos vamos a ver cómo se dimensiona esto, ¿no? Tiene que ver mucho con cinemática, sobre todo los ámbar y todo rojo, los entreverdes, ¿no? Cuántos segundos de yapa necesita para pasar esta transición de que se le acabe el verde y empiece el verde el otro, ya. A qué velocidad vienen, qué distancia van a recorrer de un extremo al otro para evacuar la zona de conflicto, el ancho, ¿no? Entonces, si este es avenida, el otro es girón, de repente vas a atravesar más carriles, menos carriles, tiene mediana separación, entonces más metros, más segundos. Por lo tanto, no siempre esto dura pues igual, ¿no? 3 y 3 segundos, pues de repente acá es 4 y acá 2, o acá es 4 y acá 1, y a veces acá puede ser 5, dependiendo de qué tan ancho sea lo que atraviesan acá, ¿no? Normalmente la calle, si es de un solo carril por sentido, debería tener mayor tiempo de ámbar, porque el carro que va a cruzar toda la avenida, pasa por la calle, pero va a cruzar una avenida de 8 carriles, no va a recorrer un ancho mayor, su ámbar debería ser más grande que el del otro. Pero también depende no solo el tamaño en metros de la geometría del lugar, sino también a qué velocidad viene, porque si vienes por una calle, vienes a menor velocidad, y si vienes por una avenida a mayor velocidad, entonces vas a recorrer más metros y a menor velocidad, entonces tu ámbar con mayor razón tiene que ser mayor, ¿no? Ok, otro ejemplo, ¿no? Entonces ya hemos visto que por convención el ámbar se asume como parte del verde para fines de determinar la cantidad de etapas. Entonces ahí, en este ejemplo que acabamos de ver, volvamos un rato, si lo tomamos en cuenta ya con esa convención, este caso es 2 fases y 2 etapas. Entonces, muchos de los cruces tienen esta configuración, 2 fases, 2 etapas, por eso mucha gente confunde lo que es fase con etapa. Ya ese semáforo tiene 2 fases, cuando en realidad estaban queriendo decir que tiene 2 etapas.
Entonces, con otros ejemplos que vienen ahora a continuación van a darse cuenta de esa diferenciación entre esos dos conceptos. Por ejemplo, miren, determinar los grupos semafóricos de la intersección en función del diagrama de etapas propuesto. Miren cuál es el cruce ahora, es una T, una vía de sur a norte que tiene movimiento de frente y giro a la izquierda, el 1 y el 2. El sentido contrario es una vía de doble sentido, sentido contrario de frente, el movimiento 3, giro a la derecha el 4. Y esto en realidad no es un acceso, esta parte del ramal oeste no es un acceso porque no hay flujo que entre a la zona de conflicto, que es este pedazo acá. No hay, este es solo como una vía para salir de la zona de conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Qué movimientos hay? ¿Qué movimientos se pueden dar en simultáneo? ¿Qué movimientos tienen conflicto que deberían evitarse en simultáneo? Si ustedes analizan eso, se van a dar cuenta que hay necesidad de tres grupos semafóricos. El 1 para los que vienen del norte, tanto el 3 como el 4, y dos grupos semafóricos para los que vienen del sur. Para el que va de frente el 1, para el que va a girar a la izquierda el 2. ¿Por qué? Porque estos dos no van a darse en simultáneo siempre. El 1 puede estar en verde siempre porque no tiene conflicto con nadie. Con el 2 no tiene porque son divergentes, vienen del mismo lado. Y acá se abren. En cambio, y el 1 además no tiene conflicto con los del sentido contrario. No hay ni una interferencia. El 1 ni con el 3 ni con el 4. Entonces el 1 puede darse en simultáneo con el 3 y el 4, sí. Con el 2 también. En cambio, el 2 no puede darse en simultáneo ni con el 3 ni con el 4. Entonces, el 2 con respecto al 3 y 4 debe estar en distintas etapas, ¿no? Entonces, eso implica pues que haya requerimiento de no solamente 2 etapas, sino 3. Por eso hay 3 grupos, perdón, acá hay 3 fases. Puede ser que sea 2 etapas, pero van a haber requerimiento para 3 grupos semafóricos, o sea, 3 fases. Este es un caso en el que hay 3 fases y 2 etapas. Observen los grupos a qué movimientos gobiernan. El grupo 1, por ejemplo, los que vienen de arriba, del norte, pueden girar a la derecha y de frente, movimientos 3 y 4. Los que vienen del sur y giran a la izquierda, movimiento 2. Su semáforo va a indicar solo cuando pasan, cuando no pasan en su giro a la izquierda. Y los del movimiento 1 del sur, que van hacia el norte de frente, estos pueden estar en verde siempre, porque no tienen conflicto ni con el que viene con el del sur, ni con los que vienen en el sentido contrario. No hay trayectorias comunes, nunca van a chocar. Este va a estar siempre en verde, ¿no? Estamos suponiendo que no hay interferencia de peatones. De repente hay pues un puente peatonal o un túnel, ¿no? O está prohibido en ese cruce que pasen peatones. La cosa es que solo entre vehículos, conflictos para el 1 no hay. El 2 sí, con 3 y 4. Entonces estos dos no pueden darse en simultáneo. Este con este puede darse en simultáneo, sí. Este con este puede darse en simultáneo, sí. Entonces el 1 es el amigo de todos. Puede tener simultaneidad con el 2 y también con el 3 y 4, pero estos dos no. Entonces van a haber 2 etapas, ¿no? Pero 3 fases porque estos dos son distintos y estos dos también son distintos porque este tiene verde siempre, este no puede tener verde siempre, si no, no pasarían nunca estos. Entonces ahí vemos que tiene que haber 3 fases, ¿no? 2 etapas y 3 fases. En las etapas, en la etapa 1 pasan el 1 y el 2. Entonces, como el 1 pasa tranquilo, no interesa, no afecta a nadie. El 2 sí, al pasar el 2, el 3 y 4 que tenían conflicto con el 2 no pueden pasar, por eso están detenidos. 3 y 4 detenidos. En cambio, en la siguiente etapa, ahora sí, el 1 sigue pasando, no tiene conflicto con 3 y 4 que ahora tienen derecho de paso, y como estos dos tienen derecho de paso, el 2 se detiene. Ahí están mis 2 etapas, y son 3 fases. Ahora, ¿qué movimiento estamos analizando en este ejemplo? 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1 y 2 que vienen del sur, de frente y giro izquierda. 3 y 4 del norte, ¿no? De frente y giro derecha. Como hay 2 etapas, vamos a ver quiénes se pueden mover en cada etapa. El 1 puede moverse en la 1 y en la 2, sí. Nunca tiene interferencia con ninguno de los otros. El 2 puede moverse
En la primera etapa, en simultáneo con el 1, sí. En la 2 ya no, porque en la 2 van a pasar 3 y 4, que no pasaban en la 1. Ahora, 3 y 4 tienen la misma secuencia. No, sí, no, sí. Entonces, estos dos necesitan un solo semáforo, una sola secuencia de cambios de rojo, verde, ámbar. Este necesita una secuencia que sea distinta a la del 1. El movimiento 2 y el 1 necesitan secuencias distintas, porque este tiene verde siempre, este no. Este tiene verde y deja de tenerlo cuando tiene verde 3 y 4. Entonces acá es un semáforo para este, uno para este y uno para estos dos. 3 grupos de semáforos. Ahora, cuando hablamos de semáforo, una cosa es grupo de semáforo, ¿no? Todos los movimientos que pueden seguir la secuencia que está acá, estos son los que siguen una secuencia distinta a la del anterior y esta es otra secuencia distinta a los otros dos anteriores. Ahora, ¿cuántos semáforos instalo? Eso depende mucho de qué tan ancha sea la vía, qué tan buena es la visibilidad donde los ponga, ¿no? De repente hay que poner a los dos lados de la calle o colgarlo en un cable, no sé. Entonces eso no necesariamente un grupo focal es un solo aparato. Puede ser que ponga pues más semáforos porque la esquina es bien ancha y tienen que verlo todos. Entonces de repente este grupo focal implica que ponga 3 semáforos para que lo vean todos. Igual este, ¿no? Si ustedes ven por ejemplo en Google Maps, pues, sueltan el muñequito ahí y ven cómo es un cruce ancho, por ejemplo Bolívar con Brasil. Entonces Brasil es doble sentido y tiene corredor al medio para transporte público. Bolívar es doble sentido, pero al otro lado de la intersección se vuelve de uno solo, Húsares de Junín. Entonces es un cruce no convencional, ¿no? Pero igual hay que poner el semáforo. Entonces, pero si pones un solo semáforo para los que vienen de Bolívar, a veces no lo ven todos, porque son varios carriles. Igual en la avenida Brasil, ¿qué pasa si todos los accesos de la Brasil están en verde a la vez? Pongo un solo semáforo, ¿dónde lo pongo? De repente no lo ven todos, hay que poner varios. Entonces, un grupo focal no implica poner un solo equipo, pueden ser varios, 4 semáforos, claro, todos con la misma secuencia, pero ese requerimiento por la geometría, por el ancho de la vía más espacioso, implica mayor gasto a veces. Ok, entonces la tabla de movimientos por etapas, relaciona cada etapa en el diagrama de etapas. ¿Cuáles son los movimientos permitidos? Y a partir de ello identifica cuántos grupos focales son necesarios para operar la intersección. A través del conocimiento de los grupos focales se puede construir el diagrama de tiempos, ¿no? A cada grupo focal está asociada una fase. Entonces, si yo quiero pasar esto a un diagrama de tiempos, tendría estas secuencias. Fase 1. ¿Quién pasa el movimiento 1? ¿Quién era el que viene de frente del sur? Siempre está en verde. No tiene conflicto con el movimiento 2, que es el que viene con él del mismo sur, de origen del sur, solo que gira a la izquierda. Entonces, se dan en simultáneo durante un intervalo, ¿sí? Hasta acá. Cuando se le acaba el derecho paso a este que viene del sur para giro a la izquierda, ahora pueden pasar los que vienen del sentido contrario, 3 y 4, de frente y giro derecha. Entonces hay 2 etapas. 3 fases, 2 etapas. Entonces en este caso el cruce es de 3 fases y 2 etapas. La no diferenciación entre estos conceptos, fase y etapa, podría generar dudas en la elaboración y entendimiento del diagrama, ¿no? Por eso les digo que hay que enfatizar en no confundir fase con etapa. Son distintos conceptos. Y justo viendo este caso, se dan cuenta que no coinciden las cantidades de fases y etapas. En el primer ejemplo sí coincidía. Esa coincidencia y muchos cruces que tienen esa misma configuración pues hacen que mucha gente asuma que fase y etapa es lo mismo. Y acá se ve que son dos cosas distintas, ¿no? Acá, sobre todo cuando el número ya no coincide, ¿no? Entonces se lo espera y dice, no, esto es de 2 fases o 3 fases. No, 3, ahí están, 1, 2, 3. Pero son 2 etapas, sino que hay gente que le llama fase a las etapas y ahí se arma una confusión. Ok, listo, vamos a ver otro ejemplo. Ahora miren, tenemos otro escenario, un cruce de 2 vías
ambas vías en un solo sentido, ¿no? Así súper básico, pero miren, a pesar de que es de solo dos vías y ambas de un solo sentido, se pueden generar varios escenarios posibles. Miren, estudiar la composición de movimientos y elaborar un diagrama de etapas para operar la intersección con dos etapas. Y en otro caso, el mismo escenario, pero considerando ahora tres etapas. ¿Ok? Vías de un solo sentido. Supongamos pues en Lima, Arenales con José Leal en Lince. Arenales es una avenida, un solo sentido. José Leal, lo mismo, un solo sentido. Entonces, si son de un solo sentido, pues cuando vengo de José Leal no voy a poder voltear a la izquierda, me metería en contra. Lo mismo acá en Arenales, si me meto con giro a la derecha a José Leal, estaría entrando contra el tráfico, no se puede. Por eso de Arenales solo hay dos movimientos posibles, ir de frente, el 1, girar a la derecha, el 2. Y del sur, José Leal puede girar a la derecha, 3, ir de frente, movimiento 4. Entonces hay 4 movimientos en total en este cruce. Las dos vías de un solo sentido. Entonces, ¿quién con quién se puede dar en simultáneo? El 1 con el 2 puede darse en simultáneo, sí. El 3 con el 4 también. Entonces, para dos fases o para dos etapas es fácil. Para tres etapas hay que ver cómo inventa esa tercera etapa. Habría que identificar qué movimientos en la tercera etapa se pueden dar en simultáneo. Por ejemplo, el 2, giro a la izquierda de Arenales, con el 3, giro a la derecha de José Leal, podría darse en simultáneo, sí, porque nunca van a coincidir sus trayectorias. Este se va para allá, este se va para este lado, entonces no va a haber un punto de coincidencia en sus trayectorias, por lo tanto no va a haber un punto de conflicto dentro de la zona de conflicto, entonces se puede dar en simultáneo sin originar choque. Ok, a ver, vamos a ver el primer caso para solo dos etapas. Movimientos 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, todos contra todos, veo quién genera conflicto con quién. El 1 con el 2 no genera porque los dos salen de Arenales. El 1 con el 3 y el 1 con el 4 no podrían darse en simultáneo. ¿Dónde está el 1? Acá. 1 con 3 choca acá. Con 4 chocaría acá. No pueden darse en simultáneo. Por eso acá pongo, no, 1 con 3 no puede darse en simultáneo. 1 con 4 tampoco. Con 2 sí. Entonces, este es simétrico. Todo lo que hay acá, acá también hay. Acá, 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 acá. Vamos a ver el 2 con el 3 y con el 4. 2 es este giro. Con el 4 no puede darse. Hay coincidencia aquí en trayectorias. En cambio el 2 con el 3 sí. Ajá. 2 con 1 también. Salen del mismo origen. No van a chocar. El 2 con el 3 puede darse. Entonces 2 con 3 no pasa nada. 2 con 1 tampoco. 2 con 4 no. X. ¿Qué falta? El 3 con 4. 3 con 1 sí hay conflicto. Porque 1 con 3 hay. Entonces sí, por simetría acá y acá. ¿Qué falta ver? El 2 con el 4, ¿no? El 3 con el 4. El 3 con el 4. ¿Dónde está el 3 con el 4? El 3 y el 4 vienen de José Leal los dos, entonces no hay problema. No tienen conflicto. Entonces 3 con 4, no hay nada. Listo. Entonces lo que hay que evitar es 1 con 3, 1 con 4 y 2 con 4. Este gráfico representa todos los movimientos que no generan conflicto. El 1 con el 2 no genera conflicto, pueden darse en simultáneo. El 2 con el 1 también, el 2 con el 3 también, 3 con 4 y el 3 con 2 sí. 1 con 4 no puede, 1 con 3 no puede, 4 con 2 no puede, 4 con 1 no puede darse en simultáneo. Entonces, todo lo que está unido son no conflictuantes, no generan conflicto. Entonces pueden darse en simultáneo. Listo. Entonces, con dos etapas nos pedían la parte A, la primera pregunta, subpregunta. Derecho de paso debe ser distribuido en dos intervalos o etapas. En cada intervalo solamente se podrá dar autorización a movimientos no conflictuantes. Por el análisis de movimientos no conflictuantes se concluye que esto, etapas 1, movimientos 1 y 2 en verde, o sea, los de Arenales. José Leal no. Luego, los de José Leal pasan, Arenales no pasan. Listo.
Entonces, esas son mis dos etapas. Entonces hay que ver qué movimientos pasan en la etapa 1 y cuáles en la 2. En la etapa 1 pasan los movimientos de Arenal, los dos, 1 y 2. Y en la etapa 2 pasan los dos de José Leal, 3 y 4. Listo. Y acá veo, estos dos tienen la misma secuencia. Sí, no, sí, no. Entonces estos dos, un solo semáforo. Y acá no, sí, no, sí. Está igualito. Sí, entonces un solo semáforo puestos. Listo. Voy a necesitar dos grupos focales. Uno con esta secuencia, otro con esta secuencia. Ahora, ¿cuántos instalo? De repente esto implica que voy a poner 2 semáforos, 4 semáforos. Va a depender de qué tan ancha sea la calle, qué tan visible esté donde lo ponga, ¿no? De repente hay árboles, hay propaganda política, ¿no? Ya vienen elecciones, te llenan de carteles. Entonces tú tienes que ver que para este grupo focal, ¿cuántos semáforos instalas, ¿no? Eso ya es un tema más de infraestructura, ¿no? Esto es más de lo planeamiento, programación. Entonces, grupos semafóricos, dos fases, ¿no? Cada grupo semafórico es una fase. Y en este ejemplo, dos etapas, dos fases. Listo. Ahora, el caso B nos decía que forzosamente tienen que haber 3 etapas. A veces son a la fuerza, otras veces recién con los números se justifica, ¿no? ¿Por qué 3? De repente hay mucho giro a la izquierda en Arenales o mucho giro a la derecha en José Leal. Entonces ya no es tan caprichosa la cosa, ya lo justificas con números. Acá estamos viendo que es factible, sí. Ya depende pues de cómo sean los volúmenes que se observen para que sugieras o no esta secuencia. Entonces el derecho de paso debe ser distribuido en 3 intervalos, ¿no? Esa es la condición que piden en la solución en este caso. Tiene que ser sí o sí con 3 etapas. En cada intervalo solamente se podrán dar autorización a movimientos no conflictuantes, ¿ya? Entonces, por el análisis de movimientos no conflictuantes, ¿qué podemos concluir? Podría darse todo lo que no genere conflicto. El 1 con el 2, por ejemplo, puede darse a la vez, sí. Y el otro, 3 y 4, no, porque estos dos tienen conflicto con estos. Y lo mismo al final, en la etapa 4. Pasan los de José Leal, Arenales detenidos. Acá pasan los de Arenales, José Leal detenido. En cambio acá, de los dos posibles, ¿a cuál lo mantengo en verde? El 1, no. Puedo ponerle verde, ¿por qué? Porque no podría liberar a ninguno de estos dos. En cambio, si libero el 2, lo dejo en verde el 2, ¿a cuál de estos? Y lo tapo al 1. ¿A cuál de estos le puedo liberar el derecho de paso? Al 3. Porque el 1, el 2 con el 3 no tienen conflicto, ¿no? El 2 con el 3 puede darse en simultáneo y listo. Entonces ya tengo las 3 etapas que pedían. Entonces ahora 3 etapas, hay que ver qué movimientos están permitidos en cada una de las etapas. El 1 puede pasar en la etapa 1, sí. En la 2, no. En la 3, no. El 2, sí, sí, no. 3, no, sí, sí. Y 4, no, no, sí. ¿Cuáles se repiten acá? ¿Este es igual a esta? No. ¿Igual a esta? No. ¿Igual a esta? No. Este es igual. Ninguna es igual a ninguna. Entonces, los 4 movimientos generan 4 grupos focales. Por lo tanto, 4 fases. Entonces, lo que me decían, hazlo para 3 etapas. Esto implica que esto va a tener 4 fases. Por lo tanto, voy a tener que programar 4 secuencias de semáforos distintos. Grupo 1, 2, 3, 4. Ahí está. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿No? 4 grupos semafóricos, 4 fases. Ok. Entonces acá estos tienen verde en dos etapas. El movimiento 2. El 3 también podría darse con el 2 en simultáneo, sí, pero también puede darse en simultáneo con el 4. Entonces, tiene más verde este. Acá también este tiene más verde que el 1, este tiene más verde que el 4. Entonces acá hay traslapes, ¿no? Si se dan cuenta, cómo sé que hay 3 etapas, porque si tú pasas una regla aquí de izquierda a derecha, ves cuando hay cambio. Aquí verde, verde, rojo, rojo, aquí cambio, boom, me pasó de rojo a verde, hay un cambio. Aquí ya estás en la etapa 2. Acá está en rojo, acá está en rojo, acá está en verde, en verde. Avanza, 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 hasta que aquí cambia. Pasó a rojo, aquí pasó a verde, entonces comienza la tercera etapa. Y aquí hasta el final sigue siendo verde, verde, rojo, rojo. Recién acá cambia. ¿Cuándo? Se repite todo esto. Entonces es tu tercera transición. Entonces hay 3 etapas que es lo que nos pedían. Y esta sería la solución, ¿no?
Ok, entonces en este caso ahora el cruce es 3 etapas, que era lo que nos pedían, y eso ha hecho que en este caso la solución tenga 4 fases. O sea, se requieren 4 grupos semafóricos. Eso a veces implica mayor gasto, ¿no? Observen aquí lo que se analiza. Si se comparan las dos propuestas, ¿qué se verifica? Que la operación con 3 etapas demanda el doble de recursos en grupos focales, 4 contra 2 del semáforo. 4, acá hay 4 grupos semafóricos. ¿Cuántos eran en el otro caso? Con dos grupos semafóricos. Entonces aquí yo voy a necesitar gastar más plata en equipos. Suponga que pongo solo un semáforo para cada grupo. Ya son el doble, ¿no? Ya son el doble de equipos. Entonces muchas veces existen restricciones, ¿no? Limitación, no hay stock, o son caros, hay que importarlos, demoran en traerlos o fabricarlos. Hay restricciones en cuanto al número de grupos focales disponibles para la operación de una intersección, y por ello puede ser un factor importante al considerar la factibilidad de un esquema de etapas. ¿Ok? Entonces a veces una secuencia de etapas caprichosa va a implicar mayor gasto. Entonces vale la pena observar nuevamente las diferencias de concepto entre fase y etapa, así como el significado del diagrama de etapa y el diagrama de tiempo. Otro ejemplo, un cruce de dos vías, una de un solo sentido, la otra de doble sentido. Estudiar la composición de movimientos y elaborar dos esquemas alternativos de operación con 3 etapas de movimientos no conflictuantes. O sea, siempre buscar, por lo menos así lo piden las condiciones que se plantean en estos ejemplos, ¿no? Que cuando tú determines tus etapas, estas tomen en cuenta que los movimientos que estén en cada etapa no generen conflicto, que se den en simultáneo sin conflictos. Ok, entonces dos vías, de las cuales una es de un solo sentido y la otra de doble sentido. Y vamos a analizar la composición de movimientos, elaborando dos esquemas alternativos, los dos con 3 etapas, ¿ya? Y que no hayan conflictos en esas propuestas que hagamos, pero que sean de 3 etapas, ¿ya? Una vía de un sentido, la otra de doble, ¿ok? Y planteemos dos opciones distintas con 3 etapas. Determinar la necesidad de grupos focales para cada propuesta. Canevaro es doble sentido, sí. Arenales, un solo sentido. Ahora lo he dibujado al revés, ¿no? El dron se puso de cabeza. Entonces, Arenales es un solo sentido y Canevaro es doble. Entonces, de Arenales yo puedo venir de frente, movimiento 5. Puedo voltear a la derecha, movimiento 6. Puedo voltear a la izquierda, movimiento 7, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en Canevaro, que es doble sentido. Entonces, sí me permite girar a la derecha, girar a la izquierda y ir de frente. 5, 6, 7 los movimientos de Arenales. En Canevaro, desde el sur, puedo ir de frente, 1. Puedo girar a la izquierda, 2. ¿Puedo girar a la derecha? No. ¿Por qué? Porque Arenales es de un solo sentido, me metería contra el tráfico. No se puede. Entonces solo puedo moverme de frente y girando a la izquierda, desde el sur. Y del norte tampoco puedo girar a la izquierda, te metes en contra. De frente, movimiento 3, giro a derecha, movimiento 4. En total, 7 movimientos para esta configuración de este cruce. ¿Existe esto? Sí. Entonces, ahí está. 7 movimientos en este cruce de una vía de doble sentido y la otra de uno solo. Los 7 movimientos los analizo todos contra todos, quienes pueden darse en simultáneo sin generar conflicto, los que no tienen nada acá. La diagonal no hay problema. Donde hay X es que no puede darse en simultáneo porque hay conflicto. Por ejemplo, el 1 con el 5, con el 6 y con el 7. 5, 6, 7 son los que vienen de Arenales, ¿no? Con el 1 no puede darse en simultáneo. ¿Por qué? Porque el 1 choca con todos, con el que gira a la derecha, con el que gira a la izquierda, con el que va de frente. Y así se analiza para todos las posibles combinaciones y da este cuadro. Lo que no tiene nada aquí es que sí se puede dar en simultáneo, no hay conflicto. El 1 con el 2, con el 3, con el 4 no tiene conflicto. El 2 con el 1 y con el 6 no tiene conflicto. El 3 con el 1, con el 4, con el 6 no tiene conflicto. 4 con 1, con 3, con 5, con 6, 7 no tiene conflicto. 5 con 6 y 7 no tiene conflicto. 6 con 7 no tiene conflicto. Entonces, de todos estos
casos en que no hay conflicto, yo veo cómo reparto esto en 3 etapas. ¿Ok? Este es el gráfico que me indica quién con quién puede darse en simultáneo. El 4, ¿con quién tiene conflicto? Miren acá, 4 es este giro a la derecha de Canevaro Norte. Tiene conflicto con el 2, con el 5. Con el 2 y el 5 no puede. ¿Tiene conflicto con alguno más? Aparentemente no. Con 2 y 5 no puede. El 4, ¿no? 4. Con 7 no hay conflicto. Con 6 no hay. Con 1 no hay. Con 3 no hay. Con 2 y con 5 no puede. Por eso no tiene un arco que una 4 a 2 y 4 a 5. Con los que no tiene conexión hay conflicto. Entonces, iguales para el resto. Entonces esto me ayuda a identificar quién con quién sí puede darse en simultáneo. El 3 puede hacerlo con 4, con 1, con 6, el 2 con 1 y 6. ¿No? Entonces hay unos que tienen más alternativas, otros menos. La cosa es que esto nos ayuda a sugerir 3 etapas y buscando que no haya conflicto. La alternativa 1 que nos decía 3 etapas y que no haya conflicto en todos los que estén en cada una de esas 3 etapas. Por ejemplo, esto. Etapa 1 pasan los de Canevaro Sur, 1 y 2. Detenidos Arenales, detenidos Canevaro Norte. Etapa 2. Abro ahora el opuesto, Canevaro Norte, 3 y 4. Arenales, por lo tanto cerrado, porque cierro acá porque chocaría con 1 y con 2 con conflicto. Ahora, si yo abro el paso ahora 3 y 4, Arenales todavía no puede entrar porque choca con 3 y con 4 también, no puede, tiene conflicto. A su vez, si abro el derecho paso 3 y 4, el giro a la izquierda del 2 no podría pasar porque choca con este y choca con este. El 1 sí podría, porque este va de frente, no choca nunca con este ni con este. Ahí tengo mi etapa 2. Y en la etapa 3, si acá Arenales no salió ni salió acá, va a tener que salir acá, pues. Sale el 5, 6, 7. Como el 5, 6, 7 tiene conflicto con todos los del sur y todos los del norte de Canevaro, entonces ya está. Esta es mi tercera etapa. Listo. Todos han pasado en verde en algún instante, en alguna etapa, sí, ya está resuelto. Solo que aquí el 1 tiene verde acá y verde acá. Es el único privilegiado. ¿En qué caso conviene esta secuencia? Cuando el movimiento 1 es más voluminoso. De repente a una hora del día conviene esta secuencia con 3 etapas en la que el 1 tiene más verde, porque está verde en 2 etapas. De repente eso le pasa mucha combi yendo de sur a norte. Entonces a esa hora lo pones así, ¿no? Entonces acá tienes tus 3 etapas, tus 7 movimientos, ves la secuencia sí, sí, no, sí, no, no, sí, no, sí, no, no, sí, no, 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 sí, no, no, sí, no, no, sí. Entonces estos están igualitos, entonces estos son en simultáneo, pueden darse en simultáneo sin problema. Entonces, si eran estos 3 movimientos, un solo grupo. Estos dos está igualito, no, sí, no, entonces todos estos dos, un solo grupo focal, una sola fase. Este solito, porque no se repite con ninguno, no coincide con nosotros. Entonces, en total, mis 7 movimientos en 3 etapas van a requerir 4 grupos semafóricos, por lo tanto, 4 fases van a haber. Ahí están las secuencias: grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. ¿Quién tenía verde en más fases, en más etapas? Bueno, el movimiento 1, ¿no? Acá está. Por eso dura verde en simultáneo con los del grupo 2 y en simultáneo con los con el movimiento 1, ¿no? Su verde más largo, ¿no? En la etapa 1 y en la etapa 2 está en verde. Ok, entonces el planteamiento va a requerir 4 fases y 3 etapas. Otra alternativa que también tenga 3 etapas del mismo escenario y sin conflictos, ¿no? Por ejemplo, miren, sur, Canevaro, de frente, giro izquierda, fase 1. Fase 2, norte, Canevaro, de frente, giro derecha. Ahora, esto no tiene conflicto con este, con el 6. ¿Puede darse en simultáneo? Sí. Ahí está, pues.
aprovecha que no tiene conflicto y sale antes. Y acá de nuevo repite, de nuevo está en verde en la etapa 3 del movimiento 6. Y ahora como acá estaban cerrados estos y acá también, acá recién pueden pasar. Pero como generan conflicto acá y acá, estos dos van a estar cerrados. Pero esto ya pasaron acá, entonces ya está resuelto. Acá el que tiene verde en dos etapas es el movimiento 6. ¿Quién era el que tenía verde más largo acá? El movimiento 1. Entonces, ¿cuál me sirve? Esta o la otra, depende. Si el 6 es muy voluminoso, me sirve más esta. Si el 1 es más voluminoso, me sirve la otra. Más conveniente la otra, ¿no? Ahí tienes que escoger ya con más datos, con números. La alternativa 2, mediante el estudio de movimientos posibles no conflictuantes, se puede proponer otro esquema para operación con 3 etapas y 4 fases. Diagrama etapas. Ahí está, ¿no? Entonces son 3 etapas, solo que ahora 4, también 4 fases como en antes, solo que ahora son donde el que se privilegia es el movimiento, el 6, ¿no? El que tiene más duración de ver en 2 etapas. En el otro es el 1, acá es el 6. Entonces, ¿cuál es mejor? Depende cuando tenga los volúmenes de los movimientos 6 y 1. Comparo, este tiene más, entonces conviene que este dure en 2 verdes, en 2 etapas y no el otro. Ya con datos, ¿no? Entonces, de nuevo, 4 fases y 3 etapas. Entonces, este ejemplo muestra la distribución de movimientos. Primero, no es única. Es posible la elaboración de diferentes diagramas de etapas. La elección de la secuencia debe ceñirse a otros criterios, ¿no? Por ejemplo, necesidades de tiempo de verde en cada corriente de tráfico. Disponibilidad de grupos focales, el semáforo. Hay suficientes equipos. Características físicas de la intersección, ¿no? La geometría del lugar. Qué tan ancha es la vía 1 de la intersección, cuál es la más ancha, cuántos carriles tiene. Entonces también la separación va a implicar poner más equipos. Conveniencia de los movimientos de los peatones, también no hemos tomado en cuenta los peatones, solo conflicto entre vehículos. Entonces ahí falta ese dato adicional. Mejoría de la fluidez. ¿Mejora o no mejora? Eso hay que medirlo con parámetros numéricos. El grado de saturación. Las demoras. En caso hayan varias alternativas viables, se puede establecer como criterio de elección la secuencia con menor tiempo de ciclo óptimo. Ejemplo, otro. Para el ejemplo 4, el anterior, el mismo. Pero ahora te dicen plantéalo, pero para 4 etapas. Ya no 3, sino para 4. Entonces forzarlo a que hayan 4. Ok. Entonces supongamos pues ya en una etapa cerrado, Canevaro, los dos lados, Arenales en verde. Etapa 2. Ahora cierro al que va de frente en Arenales. Dejo pasar los giros izquierda y derecha y veo quién en simultáneo puede pasar con estos dos sin conflictos. 4 por ejemplo. El 6 con el 4 no se van a cruzar nunca, ni con el 7. ¿Ya? Y ahí analizo lo que falta. Ahora cierro el giro a la izquierda en Arenales. Como este sigue en verde, el que va de frente, el 1, no va a poder entrar todavía, pero el 2 sí puede. Y acá está cerrado. Y acá abro el paso al 3 y al 4. Los dos que vienen del norte de Canevaro, por lo tanto no viene nadie de Arenales. Este no puede girar a la izquierda. Y este que va de frente también no tiene conflicto, puede pasar. Hay 4 etapas, sí, sin conflicto, sí, entonces está hecho. Puede haber otra, no lo sé, pero esta cumple lo que me pedían, entonces presentamos esta. 4 etapas, los 7 movimientos, vemos quién con quién pasan, en qué etapa, y según eso vemos que acá se va a requerir para los 7 movimientos 6 grupos semaforizados, 6 grupos semafóricos, ¿no? 1, 2, 3, este es 1 y 1, o sea, se repite, no, 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 sí, no, 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 sí, ajá, estos dos tienen la misma secuencia, entonces estos dos con un solo semáforo. En cambio, los demás no coinciden con nadie, entonces de los 7 posibles, estos dos van juntos, entonces son 6, ¿no? Uno menos, te ahorras uno, pero ya no son 4 como antes, ahora son 6, igual es más gasto,
Y la principal restricción ahí hay que ver con más datos, ¿no? Disponibilidad de equipos, geometría, cómo afecta el peatón, etcétera, ¿no? Información adicional se requiere. Este sería el diagrama. Observen que acá se da una secuencia bien extraña para la fase 3. Rojo, verde, o sea, dentro del mismo ciclo no hay un solo cambio de rojo para verde o de verde para rojo, sino rojo, verde, rojo, verde. Es como si fueran dos ciclos dentro de uno, ¿no? ¿Cómo se eso? No, sí, no, sí. Es como acá, miren, el movimiento, bueno, el 6 tiene verde, verde, verde en 3 etapas y acá ya no. Pero hay uno que aquí abre, cierra, abre, cierra. ¿Quién es? El 4, ¿no? Acá está en rojo el 4, acá está en verde el 4, acá está en rojo el 4, acá está en verde el 4. O sea, no pasa, pasa, no pasa, pasa. O sea, es como si fueran dos ciclos más pequeños dentro de un ciclo, ¿no? Un ciclo hasta acá, otro ciclo hasta acá. Y no sabemos si estos rojos y estos verdes son iguales, ¿no? Puede ser no simétrico, pero puede darse. ¿Ok? Entonces, en este caso, con ese capricho que decían, hazlo para 4 etapas, va a forzar a que necesite 6 fases, por lo tanto, más semáforos. Otro ejemplo, el sexto. Cruce de dos vías de doble sentido. Las dos de doble sentido, hagamos con Arequipa, por ejemplo. Proponer una operación con 4 etapas, de tal forma que haya una continuidad de los movimientos de giro a la derecha. O sea, el giro a la derecha tiene que estar en verde en 2 etapas. En este caso hay giro a la derecha desde los 4 accesos, porque son de doble sentido todos. Entonces esos giros deben estar en verde en 2 etapas consecutivas probablemente, ¿no? Continuidad, claro, si es continuidad es en etapas consecutivas. No es como el otro que alterna, ¿no? Uno sí, uno no, sí, no. Acá no es sí, sí, no, no. Así que son 4 etapas. Elaborar y comentar la operación con 2 etapas. ¿Ok? Entonces ahí está la avenida, la otra avenida, o Girón, o lo que sea, ¿no? No informan sobre jerarquía de vías. Simplemente que las dos son de doble sentido. 3 movimientos de cada acceso, 12 movimientos. Quieren 4 etapas y quieren que el giro a la derecha esté en verde en 2 etapas. Entonces acá está 12 contra 12 movimientos. ¿Quién con quién puede darse en simultáneo? ¿Quién con quién no? La operación. Entonces lo más fácil es decir, bueno, en la etapa 1 pasa el norte o el sur. En la 2 el oeste. En la 3 el sur. En la 4 el este. Y el que quieren que pase 2 veces, ahí vemos cómo lo acoplamos. Pues. Entonces acá pasa el sur. ¿Quién puede acoplarse a los 3 del sur? El que gira acá a la derecha, no, porque tiene conflicto con el que va de frente. El que gira acá a la derecha, no, porque tiene conflicto con el que gira a la izquierda. Y este que gira a la derecha acá, ¿tiene conflicto con alguien? No, porque no se cruza con el que va de frente ni con el que gira a la derecha. Y con el que gira a la izquierda tampoco, porque este va para los carriles de salida, de evacuación, y este entra en el pegado más a la derecha. Entonces ahí está. Esta es una secuencia. La siguiente va rotando, bueno. Ok, ahora pasan los del oeste. Este sigue pasando, vienen los otros dos del oeste, de frente y giro. Ahora no pasan del este ni del sur, del norte solo el giro a la derecha. Entonces el de giro a la derecha se mantiene en la etapa 3 con los que vienen del norte, giro izquierdo de frente. Pasa este se mantiene, salen los otros dos que vienen del mismo origen, del este, y con el giro a la derecha del sur. Listo, ahí está lo que pedían, si es posible, ahí está. 4 etapas, entonces vemos para los 12 movimientos cómo son las secuencias. Sí, no, 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 sí, no, 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 sí, sí no, no, sí, no, no, sí, no, 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 sí. Entonces estos dos se repiten, es un solo grupo. Estos dos se repiten, estos dos, perdón, se repiten, un solo grupo. Este solito. Acá este solo, no, estos dos juntos. Entonces al final de los 12 movimientos salen 8 grupos focales. Por lo tanto, 8 fases, ¿no? Etapas 4. Evitar quién con quién en cada fase. Y giro a la derecha es lo que pedían, ¿no? Que tenga verde en 2 etapas consecutivas.
y el cruce tiene 8 fases, 4 etapas. Ok. Ahora, ese mismo cruce, pero ya con 2 fases nomás. Si son 2 fases, van a ser 2 etapas. Va a haber simultaneidad de movimientos en conflicto, sí. Acá sí va a haber, porque este giro 2 a la izquierda se choca con todos. Con el 6, con el 5, con el 4, ¿no? Igual este 5 al voltear a la izquierda se choca con el 3, converge con el 3, se choca con el 2, se choca con el 1, y lo mismo en la otra etapa, el oeste con los del este. Los giros son los que van a generar un punto de conflicto. Entonces, movimientos que se van a dar en simultáneo porque ahora están forzando a que se den así en 2 etapas. Del 1 al 6 pasan en la etapa 1 y están a su vez en la fase 1, grupo focal 1. Y del 7 al 12 en la etapa 1 no pasan, en la 2 sí, y están en la fase 2. Un solo grupo focal para todos ellos. Entonces se da esto, ¿no? 2 fases, 2 etapas, que es lo más convencional, ¿no? O sea, la mayoría de cruces están así. Hay conflicto, sí, no se ha eliminado. Entonces, es posible si es considerada en una misma etapa la ocurrencia de movimientos conflictuantes. ¿Okay? En principio, tal situación debería evitarse, pero dependiendo del volumen de vehículos de las corrientes conflictuantes y de las características físicas de la intersección, los movimientos pueden ser realizados sin causar mayor inconveniente. ¿Cuándo se puede permitir esto? Cuando los giros a la izquierda generalmente son poco voluminosos. O sea, no ameritan añadirle más etapas, ¿no? Porque eso también implica más gasto, más tiempo perdido, mayor cantidad de etapas, más fases, el ciclo más largo, más tiempo estás en rojo que en verde, entonces el tiempo de viaje al final se hace prolongado, llegas más tarde a tu destino de viaje. Ok, ¿qué más? En determinadas situaciones puede ocurrir una escasez de controladores de tráfico, entonces tampoco conviene pues poner un montón de fases porque implica más semáforos, como cada uno va a tener una secuencia distinta, va a requerir más equipos instalados en el mismo cruce. Una solución temporal para el problema sería utilizar un controlador para gobernar más de una intersección. Eso también, porque a veces no es solo instalar el aparato, sino también el cerebro del que se gobierna. Si hay una avenida que funciona como ola verde y todos tienen la misma secuencia, porque de eso se trata en las olas verdes, ¿no? Los semáforos consecutivos tienen el mismo ciclo y el mismo tiempo de verde, solo que están desfasados, ¿no? Desfasados para que cuando tú llegues al siguiente, ellos ya salieron antes, para que cuando llegues no te pongas de nuevo en una fila, sino ya, como ya salieron, ya pasas con una velocidad de marcha ya no cero, ni baja, ¿no? Entonces se le da continuidad, ¿no? Entonces, como es más o menos esa la idea, normalmente se basa en eso, ¿no? Que la ola verde tienen el mismo ciclo y la misma duración de verde, varios semáforos consecutivos en ese corredor. Un solo controlador gobierna varios cruces en esa secuencia, ¿no? Entonces, el número de etapas en cada una de ellas debe ser determinado en función del total de grupos semafóricos disponibles. Por ello es común que haya intersecciones que operen con 2 etapas, lo que permite a un controlador de 4 o 6 grupos semafóricos comandar 2 o 3 cruces, ¿no? Lo que más o menos se busca que trabajen en forma coordinada, ¿no? Ahora, el aumento del número de fases causa mayor atraso a los vehículos que están esperando el derecho de pase, ¿no? Más tiempo en rojo y entran en estrés también, ¿no? Los ciclos generalmente tienen que tener un tiempo pues prudencial, ¿no? No puede ser tan prolongados, ¿no? Como a veces se ve forzado el derecho de paso, ¿no? Hay semáforo, pero el policía está ahí, inventa otro ciclo. Verde eterno para Juan de Arona o para Javier Prado. Y los que están en la atravesada no interesan. Entonces eso también es conveniente, ¿no? Por ejemplo, miren, tomemos un caso en el que uno de los que hemos resuelto, ¿no? Que tenía 4 etapas propuestas, ¿no? Imagínense que vea, el tiempo mínimo que debe durar el verde es 15 segundos.
4 por 15 son 60 segundos, solo lo que duraría los verdes de las 4 etapas. Y el ámbar, las transiciones, alrededor de 3 segundos duran, ¿no? 4 por 3, 12. 60 más 12, 72. Entonces, por lo menos va a haber un semáforo con un ciclo de 72 segundos. ¿Qué tan largo es? ¿Qué tan corto es? Entonces, de los 72 segundos, pues si son 4 etapas, una sola etapa te va a tocar probablemente en verde. ¿Cuánto durará? Pues si el ciclo dura 72, 15 de 72, 15 72 avos son tu derecho de paso, ¿no? Menos de la cuarta parte. Entonces, 3/4 partes del tiempo vas a estar en rojo. En una hora, pues, es como si todos los carros que pasan en una hora solo tienen 15 minutos de verde, muy poco, ¿no? La eficiencia se va para abajo cuando el ciclo es muy largo, y eso ocurre cuando la cantidad de etapas es muy grande.